Muy brevemente, darles una muy especial bienvenida a todos a un nuevo conversatorio que pues se ha vuelto un espacio tan especial que nos saca un poco de la rutina y de la a veces árida actividad profesional de todos los días, y como una especie de oasis en medio del desierto nos permite aprender y disfrutar otros temas que colegas como Luis Ferney Moreno, quien tiene a su cargo la presentación de hoy, pues se toman el trabajo de preparar, de investigar y de con tanta generosidad presentarnos en temas de pues muy variada índole. Hoy, pues Luis Ferney nos tiene preparado una presentación sobre colegas ilustres en el arte y las ciencias, lo cual yo también como con Eduardo me muero de curiosidad de ver y saber de quiénes fueron y quiénes son y qué han hecho. Entonces, tal vez Claudia, sin más preámbulo, y nuevamente agradeciéndote, Luis Ferney, de verdad por haberte tomado el trabajo de preparar la presentación y acompañarnos hoy, encargarte de hacer esta presentación que sin duda será estupendo. Claudia, te paso el micrófono, por favor, para la instalación y bueno, bienvenidos todos a este nuevo conversatorio. Muchas gracias, Ignacio. Yo, pues, sencillamente agregaría a lo que ya Ignacio dice, que pues todos conocemos a Luis Ferney, pero Luis Ferney es abogado experto en Derecho Minero Energético, PhD en Derecho, magíster en Derecho Económico y especialista en tributación, con más de 25 años de experiencia académica y profesional en materia de Derecho Administrativo, Regulatorio, Servicios Públicos, Minero Energético e Infraestructura. Desde el año 99 dirige el Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externa de Colombia y es el socio gerente de la firma Moreno Servicios Legales. Muy generosamente nos ha querido compartir en la tarde de hoy su experiencia en un tema distinto al de su práctica profesional, presentando historias y anécdotas de abogados que se han destacado en las artes y en las ciencias. Como lo hemos hecho en otras ocasiones, yo les agradezco a todos mantener el micrófono apagado, identificarse con su nombre y el de su firma, y a todos los que quieran, y ojalá a varios, pues mantengan su cámara encendida. Vamos a tener una encuesta a través de la herramienta Mentimeter, por lo que les agradezco tener el celular a la mano para poder responder a la encuesta una vez esta aparezca, y por el chat les vamos a mandar una encuesta de satisfacción a la convocatoria de este evento, por lo que les agradecemos su diligenciamiento. Sin más preámbulos, doctor Moreno, muchas gracias por acompañarnos y que estamos aquí con muchas ganas de oír sobre esos abogados ilustres reconocidos en otras materias. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, Ignacio, soy presidente del Consejo de Asuntos Legales de la Cámara, y igualmente a Claudia por haber motivado mi participación en esta oportunidad para compartir un poco como bien lo dijo Ignacio, una investigación, digamos que realmente pues una labor de investigación sobre nuestros colegas que están en otras artes y ciencias y que se han destacado en ello. Y pues incluso pues yo quiero aquí hacer una pequeña introducción porque la verdad es que pensamos mucho el tema, ¿no? Con Ignacio y Claudia pensamos mucho el tema. La verdad que pasamos por varios temas, pasamos por energía, luego servicios públicos, luego, en fin. Y finalmente dijimos, tiene que ser algo relacionado con el formato, por supuesto, que se viene ya con una tradición, un formato en el cual lúdico, que podamos compartir y más que todo dialogar entre colegas sobre las temáticas que se han proyectado. En esta oportunidad les quiero contar que pues he venido ya a título personal un poco trabajando lo que es derecho y música, ¿sí? Pero básicamente dijimos, está un poco limitado, ¿no? Derecho y música un poco limitado a una presentación más general en donde pudiéramos abarcar más colegas que están en estas artes y ciencias, y por eso pues logramos básicamente hoy hacer esta presentación abarcando
diferentes colegas en diferentes artes y ciencias. Por otro lado, ya con la investigación en sí, pues básicamente la investigación que hicimos para esta oportunidad y la presentación está más enfocada en temas más globales, es decir, más en autores ilustres, colegas más a nivel global, no tanto colombiano, porque pues igualmente sabemos de que hay unos colegas también muy destacados en el derecho y en otras artes y ciencias, más que todo en otras artes, pero que pues la idea era como conocer más a nivel ya universal aquellos colegas que están hoy desarrollando otro tipo de artes y ciencias. Esa es la primera aclaración. Lo segundo, la idea es que podamos hacer un conversatorio, más que todo. Yo hago una presentación, pero la idea es que si ustedes quieren interrumpir, porque quizás algunos de estos personajes ya ustedes lo conocen, y seguramente muchos de ustedes conocen estos personajes, pero también importante es como intervenir en algún punto que ustedes consideren que de pronto no hemos nosotros investigado, pero que es importante que podamos compartir entre todos la información. Como les decía, fundamentalmente encontramos algunos colegas. Vamos a pasar ya la presentación. Tengo que compartirla, entre otras, ¿no? Creo que sí. Entonces ya la voy a compartir. Ahora sí, ¿ustedes ven aquí ya compartiendo? Sí, señor, muchas gracias. Sí, señor, aquí está. Ok, entonces básicamente hicimos un recorrido pues en música, en literatura, en actuación, en pintura, en ciencias. Quizás se nos quedó por fuera algunas personas porque quizás no alcanzamos a investigar sobre ellos y profundizar sobre ellos, pero pues que fundamentalmente aquí podemos haber tenido en esta investigación los más importantes, quizás los más mencionados. Muy bien, en música, vamos con música. En materia ya de música, fundamentalmente, pues este es un músico que pues he investigado más a título personal por la relación salsa y derecho, o música y derecho y concretamente salsa. Pero es interesante, ¿no? Ya todos conocen pues a quién es Rubén Blades, o quizás la mayoría. Pues él nació en Panamá en 1948. Él estudió derecho y lo hizo por convicción, no lo hizo porque estaba siguiendo a sus padres, realmente lo hizo por convicción y estudió en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. La Universidad de Panamá, pues la universidad estatal, pública, muy importante universidad en Panamá, y terminó en 1974 y realmente pues él siguió con su pasión del derecho, incluso estando ya en la música, ¿no? Porque él pues fue cantante incluso para sobrevivir, ¿no? En sus momentos, porque dado que su padre incluso fue exiliado de Panamá a Estados Unidos y fue a Estados Unidos y pues también por convicción se volvió cantante de salsa, pero estando en Estados Unidos y estando ya de cantante de salsa, decidió hacer una maestría en Harvard, ¿no? Hizo una maestría en Derecho Internacional allá en 1985. Ya en ese momento, pues ya había comenzado todo o fortalecido, por supuesto, ya estaba muy fortalecido todo este movimiento de salsa de los años 60 y 70 de Nueva York. Y sin embargo, pues él se introdujo en esta música y no obstante, pues logró hacer su maestría en Derecho Internacional en Harvard University. Pero realmente él como tal ejerció su profesión, pero muy poco tiempo. Realmente no ejerció en sí la profesión. Sin embargo, pues lógicamente pasó por algo en la profesión. Sobre todo usó la profesión precisamente para sus logros políticos, porque toda la vida ha sido una persona que le ha encantado el tema político y renunció precisamente a esta vocación de abogado para dedicarse a la música. Realmente el éxito de este cantante, que es un jurista formado en la Universidad de Panamá en Derecho, es haber sido músico y concretamente compositor y cantante de salsa. De hecho, podríamos decir que el caso de Rubén Blades estudió
música y el derecho para lograr sus objetivos más que todo políticos. De hecho, participó en la política, fue candidato presidencial y además ministro en su país en el periodo del 2004 al 2009. Y realmente, pues, de él, ¿qué podemos decir? Que pues es de los típicos abogados que, digamos así, con las características que él tiene, que se formó como abogado, pero que dejó la profesión de abogado y se dedicó totalmente a la música, a contrario de algunos que vamos a ver más adelante, que no renunciaron a la profesión de abogado. Muy bien, este es el caso de Rubén Blades. Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, como ustedes quizás lo conocen muy bien, es un cantante de ópera impresionante, compositor y cantante de ópera. Él es un italiano que nació en 1958. Él estudió también por convicción, así lo quiso cuando terminó su secundaria, hacer estudios de Derecho en Pisa. Hizo en la Universidad de Pisa, Italia, pues la carrera del Derecho, y incluso cuando terminó su profesión de abogado, ejerció por un tiempo su profesión, pero realmente pues no se dedicó continuamente a la profesión, porque pues cambió de profesión para ser pues un excelente músico a nivel global. Él, pues ustedes saben de que él tiene un problema de visión. Él nació con un problema de visión desde su nacimiento mismo, tuvo unos problemas, ¿no? de glaucoma congénita, y pues incluso a los 12 años, aunque con este problema, adicionalmente, pues con un golpe en la cabeza durante un partido de fútbol, pues le llegó la ceguera que se hizo pues total, ¿no? Y hoy pues evidentemente pues tiene esa incapacidad. Pero eso no lo impidió para que pues él fuera, o es básicamente hoy, un gran músico, un gran cantante que ha ganado pues muchos premios a nivel global, a nivel internacional, y realmente pues él conserva su título de abogado sin que pues lo haya ejercido de forma permanente en todo el tiempo, porque pues evidentemente pues se dedicó exclusivamente a la música que todos conocemos, que además de por sí pues sabemos de que es un gran cantante a nivel internacional. Bueno, tenemos a Julio Iglesias. Julio Iglesias es interesante. Hay muchas personas que no quieren a Julio Iglesias, otros ven que Julio Iglesias es, ya hoy es algunos lo catalogan, pues tienen lo catalogan de diferentes maneras, pero es muy interesante lo de Julio Iglesias, porque Julio Iglesias sí tenía su pasión de abogado, como lo tuvieron los anteriores que mencioné, y él empezó a estudiar Derecho en la Universidad de Murcia, en España, pero él no terminó, ¿sí? Y no terminó porque es muy curioso, es muy interesante la historia de él, porque él le faltó una asignatura, le faltó una materia para graduarse de abogado en la Universidad de Murcia. No se graduó. Y esa asignatura era Derecho Internacional Privado. Pero lo más curioso es que esa asignatura, que además la dejó pendiente por muchos años, ¿sí? Porque hasta ahí llegó, no obtuvo el título de abogado y se dedicó a la música. Pero lo más curioso es que dedicado a la música, por mucho tiempo, pues hasta el momento, 41 años después de haber pasado por la Universidad de Murcia, algunos dicen que 35, otros 41 años, pero como a sus 50 y pico años, volvió a la universidad. Es decir, ya siendo un cantante muy famoso, bastante famoso, por supuesto, regresó a la universidad a terminar esa asignatura que le faltaba, justo, prácticamente era la que le faltaba, que era Derecho Internacional Privado. Y entonces se postuló para la Universidad Complutense de Madrid, universidad donde él obtuvo el grado en el 2001. No estamos hablando de 2001, es un hombre de 1943. En el 2001 obtiene el grado de doctor después de 41 años de haber cursado estudios de Derecho en la Universidad de Murcia. Y lo otro interesante de Julio Iglesias es que además de que se graduó después de 41 años de abogado, después de haber cursado sus materias en Murcia,
Además de eso, justo lo que es la materia pendiente, la materia que estaba pendiente de presentar, lo curioso es que él redactaba sus propios contratos, redactaba y revisaba sus propios contratos internacionales, todos los contratos que tengan que ver con pues, la prestación de servicios musicales, etcétera, en sus presentaciones nacionales e internacionales, él mismo revisaba e incluso redactaba sus propios contratos internacionales. Entonces, esa asignatura que le faltó, realmente prácticamente uno podría decir que lo ejerció en la práctica, con sus propios redacción de sus contratos internacionales. Entonces, muy interesante lo de Julio Iglesias, porque entre otras nos muestra aquí, nos está mostrando Julio Iglesias, que después de 41 años de haber pasado por una universidad, decide finalmente hacerse abogado ya en una edad pues bastante mayor, en el año 2001 en la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, interesante porque evidentemente pues a él se conoce por todos los puntos de vista, se conoce a nivel global y por supuesto no faltaba más que es un destacado músico, pero que de todas maneras llevaba el derecho en su corazón, ¿sí? Eso de que estudie 41 años después y termine su carrera de derecho sin necesitarlo, sin ninguna necesidad, ¿sí? Porque ya, por supuesto, en el año 2001 era, creo que más bien estaba ya como dice, en su recta final. Entonces, eso, pues digamos que pues nos dio a entender, de acuerdo a esos hechos, pudimos interpretar que tiene el derecho como una pasión, ¿no? Como lo es la música. Muy bien, de esto básicamente, pues estos son los tres personajes que pues hemos fundamentalmente destacado en lo relacionado con la música. Quizás, ¿no? Ustedes puedan, muy posiblemente conozcan a algunos otros. En Colombia, pues tenemos, ¿no? Tenemos a Francisco Reyes, que ustedes conocen, pues que fue superintendente de sociedades, que es abogado javeriano, pero además es un excelente músico, que incluso pues alterna las dos digámoslo así, el uno como hobby, por supuesto, y la otra como su profesión principal. Pero deben haber, por supuesto, mucho más, pero nuestra investigación básicamente llegó aquí a destacar pues a estos tres personajes en la música. Bueno, vamos a entrar un poco a la literatura. Aquí también encontramos unos ilustres colegas que también pues estudiaron Derecho. Ya vamos a mirar cuáles de ellos estudiaron con pasión, otros lo hicieron por sobrevivencia, como lo dijo una vez Mario Vargas Llosa, que había estudiado Derecho por razones de supervivencia. Por eso destacamos esa frase, porque eso lo dijo él expresamente en una entrevista. Él pues estudió Derecho y letras, estudió Derecho y al mismo tiempo letras o literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, que es una universidad muy importante allá, en el año de 1953 terminó. Mientras él estudiaba Derecho, él era de los que, como a veces vemos en las universidades, que son personas que estudian Derecho, pero al mismo tiempo alternan con colaboraciones en revistas y periódicos de la ciudad o de la universidad, hasta el punto tal de que incluso estudiando letras, él presentó su tesis en letras y se ganó una beca para ir a estudiar estudiar filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, y su tesis de letras básicamente fue sobre las bases para interpretar a Rubén Darío. Y con eso, pues él fue a la Complutense y se hizo doctor en filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Realmente, pues su producción literaria realmente siempre fue marcada desde la misma universidad, y pues que incluso estando en Madrid, donde más fortaleció su letra, su escritura, y llegó, pues como todos sabemos, a ser pues el premio Nobel de la novela. Por destacar, antes de mirar sus obras, pues él fue, como todos sabemos, candidato presidencial en el Perú en el año 90, con una coalición de centro derecha,
y básicamente pues no ganó la presidencia, se enfrentó a Alberto Fujimori, pues Fujimori fue el presidente en ese momento cuando él fue candidato a la presidencia. Ha sido pues en múltiples universidades doctor honoris causa, pues por el reconocimiento a las letras, y como todos sabemos, en el 2010 pues obtuvo el Premio Nobel de Literatura, otorgado por la Academia Sueca de Estocolmo, Suecia. Sus principales obras, y aquí nos pusimos en la tarea de investigar, porque él tiene muchas obras, pero aquí solamente vamos a mencionar las obras que algo está relacionado con el derecho, ¿sí? Por ejemplo, La Casa Verde, muy relacionado con el derecho; La Tía Julia y el escritor, muy relacionado con el derecho; La Fiesta del Chivo también, eso es una novela también relacionada con el derecho; Las Travesuras de la Niña Mala y las 5 Esquinas. Todas estas básicamente hacen referencia a historias, son novelas, hacen referencia a historias en donde está involucrado digamos personajes, bien porque sean abogados o bien porque han trabajado con el Estado, pero que evidentemente todo el tiempo estas obras relacionan las historias con algo que tiene que ver con nuestra profesión. Y por eso pues las destacamos. Por supuesto que sus obras más importantes son otras, pero estas nos llamó mucho la atención en la investigación por su inclinación a presentar historias relacionadas con abogados o algún caso en particular relacionado con algún caso que se ha dado más que todo en el Perú. Hay algunas historias muy regionales de casos muy particulares, ¿no? Entonces, pues nos llamó la atención de Vargas Llosa que haya escrito sobre su profesión. De hecho, como les decía, él en una entrevista que le hicieron en un periódico de Madrid, dijo, bueno, usted pues es por supuesto un premio Nobel, pero igualmente estudió Derecho. Entonces, él dijo, le preguntaron, ¿por qué estudió Derecho? Entonces él dijo, mire, yo estudié Derecho o me tocó estudiar Derecho prácticamente por razones de supervivencia. De hecho, pues bueno, pues digamos que no ejerció la profesión, pero lo interesante es que pues ha participado en algunas novelas que tienen alguna relación con el derecho, incluso con temas criminales, temas regionales del Perú, muy propios del Perú. Bueno, esto es Vargas Llosa, ¿no? Vamos con otro personaje importante que es John Grisham. John Grisham es de Arkansas, Estados Unidos. Nació en 1955. Él hizo su bachelor en contabilidad y su juris doctor en derecho en la escuela de Mississippi. Terminó en 1981. ¿Por qué este personaje es interesante? En primer lugar, él pues toda la vida ha ejercido el derecho y aún al día de hoy lo ejerce el derecho. Pues básicamente arrancó con derecho penal y posteriormente pues cambió hacia derecho civil. Y fue pues representante a la Cámara allá en Estados Unidos, en Mississippi. Y lo interesante de este escritor es que ha vendido 250 millones de ejemplares a nivel global, todo relacionado con relatos judiciales. Y básicamente se conoce a este personaje como el escritor de relatos judiciales de suspenso, y por la defensa, también se conoce por la defensa de casos de personas condenadas injustamente, porque él defiende. De hecho, más adelante les menciono que hay una organización en que él mismo, pues, básicamente creó para defender personas que han sido condenadas injustamente. Es un escritor norteamericano básicamente de un enfoque, como lo hemos visto, de relatos judiciales. Y por supuesto, pues tienen varios libros, obras de literatura, muy de ficción legal, ¿no? O sea, son libros que realmente tienen esa característica de ser de ficción legal. Y menciono algunos, ¿no? Por ejemplo,
nombres que son muy comunes, por supuesto, a nosotros, como la firma, ¿no? El informe de Pelicano, muy interesante porque es sobre el relato de la muerte de dos magistrados de Corte Suprema de Justicia, el caso del socio, el litigantes, legítima defensa, tiempo de matar, entre otros, ¿no? Entre otras publicaciones, todas de ciencia, digamos así, podríamos decir más que ciencia ficción, no, más de ficción legal, ¿sí? En el que evidentemente hay uno que hay que destacar, muy importante, que es la firma, porque en caso de la firma se trata de un recién egresado que pues tenía una idea más o menos de las firmas, o sea, el sueño ahí presentado, pues básicamente cuando se habla de la firma, el sueño de este personaje en este libro era trabajar en una firma. Pero cuando fue a trabajar en la firma, no encontró fundamentalmente lo que era su sueño de trabajar en una firma. Entonces, muy interesante el libro porque eso relata quizás pues los momentos que se viven cuando uno arranca en una firma y las expectativas que tiene, si se cumplen o no se cumplen. La verdad es muy interesante el libro porque al final pues evidentemente no llenó sus expectativas al personaje, no le llenó sus expectativas. Claro, estamos hablando de que es una novela pues de ficción legal, pero pues que pues muestra quizás con esto John Grisham que está mostrando, ¿no? Con esta novela de la firma y con otros más como el socio, los litigantes o el informe Pelicano, pues problemas de la justicia norteamericana, ¿no? Los problemas en la justicia norteamericana, los problemas que viven al día a día los ciudadanos en materia de justicia. Entonces, con eso, pues muestra, ¿no? También otras realidades, siendo litigante, abogado y por supuesto dedicado a la literatura. Es muy interesante, hay un caso muy famoso de él, que pues lógicamente lo dedicó mucho tiempo como abogado, del caso de un hombre que fue muerto en un accidente de tren y realmente él pues dedicó mucho su tiempo a este caso, que fue pues exitoso, ¿sí? Fue exitoso. Y realmente pues pues muestra que sus inicios fue el penal, siempre, y por supuesto, pues él también, hoy en día, pues también se dedica al derecho civil. Actualmente es miembro de lo que llaman de Innocence Project. Ese es el proyecto que yo les mencionaba, que es una organización en Estados Unidos que se dedica a revisar los casos de personas condenadas, pero injustamente, ¿sí? Y básicamente lo que busca esta organización, en la cual es el líder, tratan por lo posible de que los casos se revisen de algunas condenas que han sido injustas a algunas personas. Y de eso él se ha dedicado a ello, pues, desde que se hizo la fundación de este proyecto. Y actualmente, pues, siendo escritor, porque él sigue siendo escritor, siempre de ficción legal, y pues continúa, por supuesto, ejerciendo la profesión, ¿no? Continúa ejerciendo la profesión, es muy reconocido localmente en Estados Unidos. Como les decía, pues ha vendido más de 250 millones de ejemplares en todo el mundo en sus novelas de ficción legal. Entonces, muy interesante, pues las obras. El caso, yo no lo conocía, sinceramente, pero estuve consiguiendo y lo estuve viendo el libro de la novela de la firma, que la verdad es apasionante cuando uno empieza, porque se traslada uno como persona que estamos en las firmas, se traslada a sus inicios, a las expectativas que se tenían, posiblemente a los éxitos o a que no, pues, no se dieran los sueños que se tenían en su momento. Entonces, muy interesante esa obra que pues es recomendada. Muy bien, eso es John Grisham. Ahora pasemos a Julio Verne. Julio Verne, el caso de Julio Verne es muy curioso. Este es de los que estudiaron Derecho, como vamos a ver con otros, que fueron obligados a estudiar Derecho, ¿sí? Para complacer a su padre, porque estamos hablando que Julio Verne pues, nació
en 1828 y murió en 1905, ¿no? Todos sabemos quién es Julio Verne. Para mí fue una gran sorpresa, porque yo siempre creía que Julio Verne era un científico dedicado a la ciencia, y realmente lo que fue simplemente fue un novelista, pero no cualquier novelista, ¿sí? Él estudió Derecho, nada menos que en la Sorbona, terminó sus estudios en la Sorbona, y pues realmente ahí era más para complacer a su papá, a su padre, quien era además sí era un gran abogado destacado en su región, realmente pues Julio Verne prácticamente, pues incluso para complacer a su padre, incluso para su viaje a París, pues él vivía en París, pues en la Sorbona estudiaba, realmente los recursos que le mandaba el padre, porque el padre lo financió en sus estudios, él prácticamente los recursos los orientó más a fortalecer su gran sueño, que era ser escritor. De hecho, su primera obra, estando pues en sus estudios allá en la Sorbona, fue sobre el teatro Alejandro VII. Y realmente, pues a partir de ahí, eso le ayudó mucho a introducirse en los círculos literarios de parisinos, ¿no? Bueno, él se graduó pues, de abogado en 1849. Básicamente, pues su padre pues, le siguió financiando, como lo dije anteriormente, pero realmente los recursos, como les señalaba, él le dedicaba a escribir, ¿no? Todo el tiempo era escribiendo obras de teatro y otro tipo de obras. Finalmente, pues, prácticamente, pues él se negó, ya el padre lo llamó a que trabajara en el bufet de su padre, que era en Nantes. Era un bufet muy destacado, una firma de abogados muy destacada en su momento, y pues realmente pues él pues, pues rompió con su familia y se dedicó a lo que era su sueño, ¿no? Que básicamente era la literatura. Lo más curioso de él, como todos lo sabemos aquí presentes, es que Julio Verne pues fundamentalmente utilizó toda su literatura más bien para fusionar algo de ciencia ficción, en el que pues prácticamente era para hablar de humanidad, pero de desarrollo de tecnología también. Entonces, por eso pues es conocido como aquel que nos puso a soñar partiendo de una realidad, a soñar. Incluso cuando se revisa las diferentes obras, no más subtítulos son llamativos, como todos sabemos. Lo más curioso es que aquí, estuvimos revisando un poco, pues, algunos pues hemos leído alguna obra, pues, pero realmente revisando sus obras no hace ninguna mención al derecho. O sea, no hay ninguno que uno diga, Julio Verne hizo mención, como Kafka, que sí lo hizo, algo relacionado con el derecho. Realmente aquí Julio Verne estudió Derecho y se fue a la estratosfera, ¿sí? Porque pues a viajes extraordinarios, de mucha aventura. Algunos dicen que él no viajó mucho, pero viajó en sus novelas. Otros dicen que sí viajó. En fin, hay unas discusiones sobre esto, pero lo importante es que no más los nombres de las obras de él, como 5 semanas en el globo, viaje en el centro de la Tierra, bueno, de la Tierra a la Luna, etcétera, etcétera, o los 20.000 leguas del viaje submarino, vuelta al mundo en 80 días, la isla misteriosa, París en el siglo XX. Realmente esta última, por ejemplo, nota que realmente sí era una novela totalmente de ciencia ficción, porque en esta última, por ejemplo, hablando de París en el siglo XX, así se llama la obra, París en el siglo XX. En esta historia, quizás algunos de ustedes lo han leído, que nos puede hasta complementar, pero en esta historia narra la vida de una joven que vivía, pues hablando de París, pues ya estaba hablando de rascacielos de cristal. Es decir, en ese momento no había rascacielos y ya estaba hablando de rascacielos de cristal. No había automóviles de gas y ya estaba hablando de automóviles de gas, ¿sí? Ya estaba hablando de redes de comunicaciones mundial. No había redes de comunicación mundial entendida como la que hoy. Y sin embargo, una mujer
en esa novela, que vivía con rascacielos de cristal, con automóviles de gas, con redes mundiales del comercio y otras cosas más, ¿sí? Nunca pudo haber sido, nunca fue feliz. Esa, pues hablando de la joven, porque era describiendo una joven en París. Y finalmente, pues tuvo un trágico final. Entonces, esto muestra acá cómo él escribía con ciencia ficción. O sea, adelantándonos un poco hacia los momentos de hoy. O sea, predijo muchas cosas. Claro, no es que él se las inventó, porque algunos dicen que Julio Verne inventó. Realmente lo que tomó fue muchas cosas de la realidad. Y quizá lo que hizo fue una exageración con lo que llaman precisamente ciencia ficción. Y logró, pues, básicamente sintonizarnos con lo que es hoy, prácticamente, porque hoy tenemos automóviles de gas, hoy en París y en muchas ciudades del mundo tenemos rascacielos de cristal, en fin, algo así parecido, ¿no? El tema de la electricidad, por ejemplo, él también hizo mucha referencia al tema, a propósito, el tema de la electricidad. Entonces, esto fue Julio Verne. No, en sus obras no se ve por ningún lado nada relacionado con la realidad del derecho. Realmente sus obras son más, por supuesto, de ciencia ficción. No fue un científico, ¿sí? No fue un científico, pero evidentemente era un gran escritor digámoslo así, con mucha vocación de talento, más bien, un talento innato, natural, de predecir muchas cosas y de exagerar muchas cosas en ciencia ficción, ¿no? Eso fue Julio Verne, nuestro colega, porque él se tituló como abogado. Bueno, vamos a Kafka, a Franz Kafka. El caso de Kafka es muy interesante, pero muy interesante. Yo creo que ese hay que rescatarlo en literatura, hay que rescatar, como ustedes muchos seguramente han leído a Franz Kafka. Él empezó con química, después pasó muy corto tiempo a arte y no le gustó, en fin, también filosofía alemana tampoco. Bueno, finalmente él pasó por esas carreras realmente, pero pues no duró mucho. Pero él terminó estudiando Derecho, ¿sí? Él terminó Derecho, pero él estudió Derecho más bien también para complacer, como Julio Verne, complacer a su padre, ¿no? Y realmente empezó y terminó la carrera. Él se tituló en la Universidad Alemana de Praga, en Praga, obtuvo el título de licenciado en leyes el 18 de junio de 1906. Estando estudiando, según lo que investigamos, él tuvo contacto con Alfred Weber, que es el hermano de Max Weber, que en ese entonces Alfred Weber era también profesor de sociología y fue quien realmente prácticamente ejerció una enorme influencia en él para entrar a la literatura, ¿no? Según pues, lo que investigamos. Y luego pues de ya terminar de abogacía, él le tocó trabajar como abogado. Además, trabajó en algunas firmas, pero fundamentalmente él se dedicó a trabajar en compañías de seguros. Ahí prácticamente, además porque no vivió mucho tiempo. Sabemos de que él prácticamente murió a los 41 años, una persona que pues, murió muy joven, a los 41 años. Pero en el tiempo que estuvo trabajando, trabajó mucho tiempo en una compañía de seguros, en el que esa compañía le permitía, veía su trabajo aburrido, ¿sí? Y inclusive nos cuenta ahí la historia de que pues realmente él no tenía un interés genuino por la profesión del derecho, pero sí lo ejercía, ¿sí? Y él básicamente dedicaba sus ratos libres en las tardes, más que todo, lo que narran en muchos por ahí las historias, y entonces el resto de tiempo pues lo que hace es darle rienda suelta a su pasión de la literatura, que es lo que evidentemente era su pasión y en lo que realmente lo volvió famoso a nivel global. Digamos que pues las principales obras, si es que uno podría decir, es la principalísima, por supuesto, es Metamorfosis, que muchos de nosotros, uno ve a los estudiantes universitarios colombianos leyendo en la universidad Metamorfosis, pero también pues muchos de nosotros quizás hemos tenido la oportunidad de leer Metamorfosis. Metamorfosis realmente es interesante porque es la obra, la novela de él,
la obra de él que más pues, le da un gran reconocimiento a nivel global, como pues en la literatura. Pero lo importante aquí es que pues él escribe esa obra más pues por todo el problema que sufrió de un padre que era bastante autoritario y que en cierta forma refleja pues en Metamorfosis eso. Refleja todo el tema de una sociedad pues autoritaria, en fin, empieza en su obra pues a reflejar en esta obra, que es la Metamorfosis, temas que tienen que ver con la brutalidad física, psicología, la culpa, la filosofía del absurdo, burocracia, en fin, una cantidad de elementos que juegan ahí. Pero realmente la que nos interesa a nosotros como abogados y la que apunta directamente al derecho, incluso, se los digo, pues a mí yo no había leído el proceso, se lo confieso, no lo había leído, sí había leído capítulos de Metamorfosis cuando estaba en la universidad, pero no el proceso. Pero cuando uno lee el proceso, realmente es increíble lo que uno puede sacar de ahí y diría que leyendo el proceso, uno podría prácticamente decir que esos son los hechos para una política criminal. Si uno quiere describir hechos para una política de hoy, al día de hoy, criminal, y una política para mejorar la justicia, prácticamente los hechos los encuentra prácticamente mejor descritos y escritos en el proceso, obra escrita por Franz Kafka. Y porque ahí se trata de un personaje en donde lucha permanentemente. Era una persona que trabajaba en un banco y realmente pues fue acusado de un crimen que jamás cometió, en el que él no supo cuál fue pues su imputación particular y nadie pudo explicarle, entre otras, nunca tuvo acceso pues visitar los juzgados, eran totalmente desorganizados. Prácticamente la foto, cuando se redacta la foto de los juzgados del día de hoy, totalmente empapelados, nadie respondía por nada, los jueces eran totalmente impersonales, en fin, como lo vivimos. En el mismo libro se quejaba de la corrupción que se vivía en ese momento en la justicia. Claro, estaba hablando de la novela, por supuesto, que se supone que es una novela ficción, y el personaje pues realmente pues terminó impotente, extenuado, luchando por algo que pues fue imposible de resolver, nunca supo cuál fue la acusación, y de todas maneras pues el personaje fue ejecutado, pero extra ejecutado, ¿no? Ni siquiera bajo, digámoslo así, bajo presupuestos de debido proceso, etcétera, etcétera, nada de ello. Y esto muestra, pues, básicamente 4 palabras de la justicia: corrupción en todo el desorden de los juzgados, el problema de los procesos a nivel pues, del derecho, y también podríamos decir, pues, todo lo que son las condenas sin un debido proceso. Entonces, todo eso se ve ahí en el proceso. Y yo creo que este es un gran aporte. Incluso uno leyendo e incluso escuchando a los que han leído el proceso, prácticamente uno puede decir que es el reflejo, no hemos cambiado, ¿no? Él escribió esa obra, estoy hablando que él murió, estamos hablando que Kafka, pues, por supuesto, murió en 1924, o sea, una obra que escribió, por supuesto, en ese periodo. Estamos hablando que si nos trasladamos al día de hoy, pues seguimos, ¿sí? Seguimos nosotros con las características que plantea en esa novela Kafka del proceso. Seguimos, ¿sí? Seguimos, creo que hemos mejorado algunas cosas, pero prácticamente no hemos superado otras, ¿no? Otras que Kafka ahí, inclusive, uno lo ve con el sentimiento, ¿no? El sentimiento en contra, y quizás todo eso obedece a que pues todo el autoritarismo que vivió de su papá, pero también todo el aburrimiento que le daba también pues trabajar en empresas de seguros. Seguramente en las empresas de seguros le dio muchos elementos para escribir su obra, El proceso, seguramente. Pues si le dio el autoritarismo a su papá para escribir Metamorfosis, seguramente también le dio el ejercicio de su profesión, ideas para escribir El proceso. Bueno, entonces Kafka, pues evidentemente es un personaje importantísimo.
acá. Por eso es que muchos de nosotros a veces en un lenguaje informal utilizamos que este proceso está, decimos así, ¿no? Que es un proceso kafkiano, ¿no? No sé si ustedes lo utilizan, pero yo lo he oído, algunos colegas diciendo que esto es muy kafkiano, es decir, esto kafkiano es en el sentido que todos conocemos, que esto es absurdo, que es insólito, que es absurdo, ¿sí? Y realmente, pues, así se quedó. De hecho, uno podría describir a Kafka, uno podría identificar, ya dado eso, que nosotros lo identificamos así, como la pesadilla de Kafka clásica ante la ley y los procesos, porque, y muchos decimos, esto es muy kafkiano, ¿no? Es decir, esto es un absurdo, ¿no? Hablando en esos términos, esto es un absurdo, esto es, pues, insólito, ¿no? Viendo, pues, lo que pasaba con la ley y el proceso, en ese caso visto en el proceso. Muy bien. Y, bueno, pasando y siguiendo adelante, de Kafka, vamos a entrar al Charles Perrault. Charles Perrault es otro importante, digamos, destacado en la literatura global. Es un gran, además creo que el reconocimiento de él solo se hace cuando uno escucha sus obras, ¿sí? Él estudió Derecho, también estudió Derecho, es un francés, pues, que nació en 1628 y murió más o menos hacia el 1703. Él fundamentalmente fue un abogado que, pues, fue nombrado en el servicio gubernamental, pero en ese momento estábamos hablando de los reyes y príncipes, etcétera. Y él participó, estando ahí trabajando con los reyes y nobles, participó en la creación de algunas academias allá en Francia. Él terminó su carrera de Derecho y básicamente entró al colegio de abogados, pues, para la práctica del ejercicio profesional, y pues básicamente trabajó en el servicio gubernamental, ¿no? Básicamente, mientras estaba en el servicio gubernamental del rey, en ese momento, le estamos hablando en ese periodo, él alternaba ya entonces con la literatura, pero él lo que hacía con la literatura era básicamente elogiar un poco a los reyes y nobles. Por eso es que tiene influencia, ya vamos a mirar las obras, ¿por qué siempre escribió básicamente sobre reyes y nobles? Y básicamente, digamos que podríamos decir de él que, pues, él venía de una familia de una buena fortuna. De hecho, también hizo fortuna con los reyes, porque, pues, básicamente él, estando en el servicio gubernamental, él podía influir, como sucedió en muchos casos, influir para que, pues, sus familiares tuvieran, digamos, pues, ciertos privilegios, ¿no? de la aristocracia en ese momento. Él fue, pues, nombrado académico ya, pues, a nivel universitario en 1671, y fue bibliotecario de la misma universidad, etcétera, etcétera, cuando ya, pues, estaba dedicado muchísimo ya a la literatura. Y podríamos decir de él también de que prácticamente, pues, escribió muchas obras, y todas, absolutamente todas, tienen la característica de ser cuentos clásicos infantiles. Pero a él se le debe, ¿sí? Y después se le hace todo el reconocimiento posterior a Charles Perrault, se le debe muchos de los clásicos que nosotros y nuestros hijos lo hemos visto hasta en el cine, y algunos niños, pues, se le lee esos cuentos en la noche, que es, por ejemplo, Pulgacito, ¿no? Bárbara Azul, La Cenicienta, La Bella Durmiente, La Caperucita Roja, El Gato con Botas, ¿sí? El Piel de Asno. Todos estos son clásicos, como ustedes lo saben, clásicos de infantiles, que todos nos han leído en algún momento, todos los niños han pasado por ahí, y todos hemos tenido que ver con estos clásicos de los infantiles.
Personalmente, no sabía cuando hicimos la investigación de que todas estas obras de clásicas infantiles eran de Charles Perrault. Ahora, pues por supuesto, ninguna de ellas hizo referencia al derecho. Sin embargo, él trabajó, ¿no? como abogado en el servicio de gobierno, pero en sus obras fundamentalmente fueron obras más haciendo apología a los reyes, a los nobles, como se puede ver, por ejemplo, en La Cenicienta o se puede ver en La Bella Durmiente, ¿no? Más tendiente a ello, ¿no? A ese tipo de cuentos clásicos infantiles. Bueno, eso básicamente es en el caso de la literatura. Pues habíamos escogido a estos personajes, todos pues puristas como nosotros, unos con pasión, otros porque les tocó estudiar derecho, pero pues lógicamente, como todos nosotros, tenemos nuestro título de abogado. Muy bien. En la actuación, y vamos ya siguiendo adelante, en la actuación hay varios actores, y voy tratando de agilizar un poco. Quería estar, pero creo que, no sé si aquí lanzamos alguna pregunta. Señor, estamos listos para lanzarla en este momento. Lancemos la pregunta. Sí, señor. Creo que vale la pena lanzar las preguntas. Me parece, bueno, increíble todos estos abogados que hemos descubierto esta tarde. Yo jamás hubiera pensado en varios de ellos que fueran abogados. Bueno, vamos a hacer una pregunta, por lo que los invitamos a meterse a www.menti.com. Lo estoy haciendo simultáneamente en el celular. Y aquí lo que hay que hacer es, una vez ingresados en la página, poner el código 64 arriba, donde está como el banner rosado encima. Dice, ingresa el código 64 76 09 12. Bueno, todos pudieran acceder. Aquí vemos a varias personas en el Menti. Sí, señor. Muchas gracias. Entonces, vamos a lanzar la primera pregunta. Y la primera pregunta dice así. Seleccione la obra literaria de Franz Kafka donde algunos de los personajes principales tengan relación con el derecho. Bueno, esto lo acaban de exponer el doctor Moreno. Pero no hay que equivocarme. No, yo creo que me sé la respuesta sobrada. Una respuesta corchadora, nada corchadora. Y aquí el tiempo se nos acaba, 6. Perfecto. Bueno, tenemos 12 respuestas correctas. Sí. Directamente, bien, la siguiente. relacionado directamente con el derecho, era el proceso, ¿no? Correctamente, así es. Muy bien, excelente. Por acá me comentaron en un chat que era un libro obligado en la carrera. ¿Qué era obligado? Pregunta. Ok. Que era un libro obligado a leer durante la carrera. Así es, así es. En la universidad. Así es, así es, así es.
Bueno, creo que alcanzamos a soplar la respuesta, pero indique alguna de las obras más notables de Charles Perrault. Digamos que no es la más notable. De las siguientes, que De las, sea una de las obras de Charles Perrault. exacto. El gato con botas, las aventuras de Pinocho o las aventuras de Tom Sawyer. Bueno, vamos todos en lo que toca. Y lo acabamos de ver muy bien, doctor Moreno. Muchas gracias. Y una última pregunta. ¿Existe alguna obra de Julio Verne que haga relación al tema del derecho? Tenemos también respuestas por el chat y 13 personas dicen que no, lo que es correcto. Hay unos que dicen que sí, bueno, hay que escuchar a los que dicen que sí. Eso fue Carla que se equivocó. Muy bien, estupendo. Maravilloso. Entonces, Muchas gracias. vamos a, entonces muy bien por las respuestas. Correcto. ¿La cual? Si tienen algún comentario de las respuestas, está bienvenido en estos momentos. Muy bien. Si no, vamos a seguir y vamos a avanzar y vamos a agilizar un poco. Voy a pasar rápidamente el tema de la actuación. En tema de actuación, hemos tenido colegas, ¿sí? Hemos tenido colegas en la actuación, muchos conocidos, otros de pronto no tanto, pero por ejemplo Gerald Butler, Butler, no sé cómo se va a pronunciar, de Escocia, bueno, entonces sería Butler. Escocia básicamente sería pues un actor muy importante, conocido pues con algunas algunas películas como Mr. Bronx, El Rey Leonidas, etcétera. Él se graduó de abogado en la Universidad de Glasgow, trabajó como abogado, ¿sí? Hizo sus prácticas de abogado y trabajó como abogado en Edimburgo, que es como es escocés, y realmente pues él, inclusive cuando era estudiante, de acuerdo a lo que investigamos, fue presidente de la Sociedad de Derecho en la universidad y por supuesto se dedicó a la actuación, ¿no? De los años 90 para acá, realmente pues se ha dedicado a la actuación y ha cumplido unos excelente papel como actor en la actuación y que pues es conocido pues por Mr. Brown y el Rey Leonidas como películas reconocidas. También Michael Douglas. Michael Douglas, que es de New Jersey, también nacido en 1944, estudió leyes en California y también practicó un tiempo como abogado. Sin embargo, pues dejó el derecho por su gran pasión, que es básicamente la actuación. Y todos, casi la mayoría de nosotros conocemos a Michael Douglas, quien pues comenzó su carrera en televisión, luego en cine, fue productor, actor y productor de cine. Conocidas, algunas películas muy conocidas, que pues participó como productor y en otras pues básicamente lo hizo como actor, ¿no? Muy reconocido, premio Nobel, premio Nobel, no, escúchame, premio Oscar, que es el Nobel, por supuesto, de la actuación. Los premios Oscar como productor y como actor. También está Gene Kelly. Gene Kelly también es un colega nuestro que estudió Derecho en la Universidad
básicamente de Pittsburgh. Allá estudió su bachelor en economía, pero también hizo su juris doctor en derecho. Básicamente también, como todos estos actores, pues estudió su carrera, pero se dedicó también a la actuación. Él es conocido porque introdujo en Hollywood todo el mérito pues, de su aporte es que introdujo todo el tema del ballet como algo aceptable en el cine, ¿no? Básicamente es un hombre pues, que pues, vivió hasta febrero de 1996, nació en 1912 y tuvo un gran aporte, ¿no? a la actuación. También un colega nuestro de la Universidad de Pittsburgh. Muy bien. También está Amal Clooney. Alma Clooney es, quizás aquí nos dedicamos un minuto, es una mujer que pues estudió jurisprudencia, no es pues norteamericana, pero pues se fue a estudiar a Estados Unidos y estudió allá en Law School de la Universidad de Nueva York, un LLM en 1994, hizo sus prácticas en la Corte Internacional de Justicia, de hecho trabajó en la Corte Internacional de Justicia. Actualmente ejerce la profesión en una firma de abogados, Doughty Street Chamber, especializada pues, en temas de derecho internacional, derecho penal, derechos humanos, etc. Está casada con un actor muy conocido por todos nosotros, que es el actor George Clooney, y básicamente ella ha participado como en la actuación en algunas como A Thousand Cup o El Riesgo en sus hombros, El primer lunes de mayo, etcétera, que son pues básicamente algunas películas que pues donde ha actuado Amal Clooney, pero que pues no es una, por supuesto, gran reconocida pues en la actuación, pero que el mérito es que es una colega nuestra que ejerce la profesión, que actualmente está trabajando en una firma y también pues ha estado en la actuación y es conocida en la actuación. Claro, mucho más conocido su esposo, que es George Clooney. Bueno, también tenemos a Rebel Wilson, básicamente también que es una también destacada actriz, también graduada en New South Gales en el año 2008 de leyes, igualmente también dedicada a la actuación. Tenemos a esta señora que Ana María Polo, que pues cualquiera dirá que ella simplemente es una artista, ¿no? Haciendo el papel de artista, digámoslo así, en el caso cerrado, pero pues ella estudió en la Universidad Internacional de Florida, estudió inicialmente pues ciencias políticas y en la Universidad de Miami hizo su juris doctor, e incluso pues se especializó en derecho de familia. De hecho, especializada en derecho de familia es que conoció unos casos que pues esa la llevó básicamente a la televisión, en varios programas. El último programa que se conoce es El Caso Cerrado y actúa como árbitro, ¿no? Un poco como juez o árbitro en esos casos cerrados. Es muy, muy popular el programa, pero ahí pues está ejerciendo su función como juez realmente y tiene la formación. No es una actriz haciendo el papel, sino realmente es una abogada haciendo su papel con su formación de abogada, haciendo el papel de caso cerrado como juez. Entonces, pues quería anotarlo ahí como, ella es pues, de La Habana, pues nació en La Habana en 1959 y pues es interesante porque pues es un programa muy popular en Estados Unidos y en América Latina. Muy bien, pasamos entonces, ya saliendo de aquí, pasamos a la pintura. En la pintura realmente solo encontramos a este actor, a este pintor, no encontramos más, posiblemente habrá más, pero pues aquí encontramos este es un ruso que estudió Derecho, también estudió Derecho y él pues nació en 1866, 1944, pero su pintura es muy conocida en Francia. O sea, en Francia, Kandinsky tiene nombre, ¿no? Porque entre otras, pues él finalmente se trasladó a... Él pues se formó en Rusia, pero digamos todo el amor incluso fue profesor de Derecho Romano. A él le ofrecieron ser profesor y fue profesor de Derecho Romano.
pero a él realmente, por el paso por Alemania, es que lo llevó prácticamente, lo llevó al tema de las artes, y finalmente terminó en Francia, donde realmente pues se hizo reconocido en sus obras de pintura, que realmente pues es conocido pues allá. Pero pues que digamos lo único pues que pudimos encontrar en cuanto a pintura, pero que pues destacamos a este jurista dedicado a la pintura. Bueno, vamos a las ciencias, y con esto pues estamos un poco pues terminando la presentación de lo que hemos investigado. Seguramente hay que complementar más con más personajes y más personajes. Este personaje, la verdad, voy a confesarles, yo lo conocí por Ignacio Londoño, ¿sí? Es decir, lo conocí más de cerca. Sabía algo de este personaje que es Pierre de Fermat, pero no tenía el detalle de él. Entonces, realmente fue que me motivó a investigar sobre Pierre de Fermat fue Ignacio Londoño, que dijo, ¿y por qué no hablamos de él? ¿Por qué? Porque realmente este es un personaje, y la verdad que ahora sí le hallo la razón. Este es un personaje impresionante. O sea, es que sí, se hizo abogado, es un abogado como nosotros, obtuvo su título. Bueno, es un hombre que nació pues en 1601 y murió en 1695, en esa época. Hizo su título de abogado pues en derecho civil, que era la forma de adquirir ese momento. Pero lo interesante de él es que era un abogado que hizo aportes a las matemáticas. Quizás aquí habrán algunas personas que han estudiado a fondo Pierre de Fermat, pero me llamó la atención que él se dedicó al derecho. Él no dejó el derecho. Él se dedicó a ejercer la profesión, incluso fue servidor público, etcétera. Un francés, por supuesto, Pierre de Fermat es un francés, pero se dedicó a las matemáticas en su tiempo libre. Incluso lo interesante en lo que pudimos investigar de él es que mucha de su obra se conoció y se reconoció fue después, porque él lo que hacía fundamentalmente era comunicar todo su trabajo de matemáticas, que era su pasatiempo, pues dedicado en sus tiempos libres. Básicamente lo hacía era escribiendo cartas a sus amigos, ¿no? Y exploró muchas ideas fundamentales en esos comentarios. De hecho, hay uno, ahora más adelante explico, pero lo interesante es que a partir de todos esos comentarios y todo, digámoslo así, todas esas exploraciones que él hacía en matemáticas, terminó básicamente con muchas ideas fundamentales para el día de hoy del cálculo. El cálculo, pues, que es un área de las matemáticas, antes que Newton y Leibniz. Entonces, en ese sentido, pues, se vuelve un personaje sumamente importante, porque es un colega que ejerció la profesión y al mismo tiempo fue matemático. Y lo más interesante acá es cómo empieza a reconocérsele a él algunos teoremas matemáticos que pero, lógicamente fueron reconocidos posteriormente. Pero lo interesante es que al día de hoy, ¿sí? Tenemos unas teorías de probabilidades que fue cofundador de las probabilidades que se usan para estadística, y él fue cofundador de esa teoría de las probabilidades, junto con Blaise Pascal. Fue fundador de esa teoría de las probabilidades, que es la que se usa, es la base fundamental de la estadística, y de hecho, las teorías de las probabilidades al día de hoy es enseñado a los abogados. Es decir, las universidades que tienen matemáticas para abogados en las facultades de Derecho, este es uno de los temas centrales de matemáticas para abogados. También a él se le atribuye también el tema relacionado con la geometría analítica, y también se le atribuye pues básicamente el tema del cálculo, pero fundamentalmente a él se le conoce más por una aportación central que le llaman hoy la teoría de los números, que es precisamente conocido así como la teorema de Fermat, y que realmente preocupó por muchos años a los matemáticos ese teorema. Y el teorema pues básicamente es una fórmula matemática que él la conjeturó, ¿sí? Y que por esa, digamos, conjetura que le hizo a esa fórmula, es que fue reconocido por
por matemáticos, digamos, muy destacados a nivel global, a nivel mundial, como André Wiles y Richard Taylor, le reconocieron a él de que ha desarrollado lo que es una teoría geográfica de números que se conocían en el siglo XIX y una teoría, o un teorema de la modularidad del siglo XX, que se conoce en el siglo XX, pero todo basado en una teoría de los números. Y fundamentalmente, pues, parte de una, digámoslo así, como de un teorema básico, que si n es un número entero mayor o igual que, entonces no existen números enteros positivos x, y, z, tales que se cumpla la igualdad, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida que Fermat conjeturó y que lógicamente lo hizo y lo hace famoso, de ser uno de los aportadores más importantes de las matemáticas en el cálculo, por un lugar, ¿sí? Y en segundo lugar, en la estadística por las teorías de las probabilidades, y en tercer lugar, el tema de la geometría analítica. Pero su aporte central es la teoría de los números, que parte de este teorema. Entonces me pareció muy interesante porque ejercía su profesión y evidentemente le hizo una gran aportación a las matemáticas. Aquí ese es el típico y clásico jurista, digamos, que podríamos reconocerle siendo un jurista de práctica, aporta a las ciencias, realmente un gran aporte a las ciencias, como los anteriores, por supuesto, cada uno en su lugar. Entonces, Pierre de Fermat realmente es un gran personaje que nos tiene que motivar a estudiarlo más, saber más de él, saber sus planteamientos. Y repito, hoy, una de sus aportaciones se estudian como uno de los temas de matemáticas para abogados, que es la teoría de la demostración. Entonces, perdón, teoría de las probabilidades. Entonces, en ese sentido, pues Pierre de Fermat es un gran personaje que merece su reconocimiento en las ciencias. Y otro en las ciencias que encontramos, y con esto finalizo, tiene que ver con Arthur Cayley. Arthur Cayley también se hizo abogado, en Cambridge, la institución que él terminó se llama Trinity College de Cambridge. Ahí básicamente pues él se hizo abogado, él trabajó como abogado también, ¿sí? Trabajó por varios años como abogado, pero él fue nombrado profesor, bueno, aquí hay una fecha que no es un error, pero fue nombrado profesor y básicamente ahí, como fue nombrado profesor en la universidad, empezó a incursionar en las matemáticas y desarrolló una habilidad impresionante en matemáticas. Y a él se le debe la introducción de lo que se llama la multiplicación de las matrices. Bueno, básicamente lo que me dicen es que normalmente, pues para abogados llegamos hasta matriz 1, no matriz cuadrada como es la que él planteó, ¿no? Y habla de una solución de un polinomio, básicamente, que es su propuesta de matemáticas. Y también a él se le debe mucho la noción de grupo en matemáticas. Este abogado es considerado como el tercer matemático más importante de la historia, imagina, siendo pues un abogado con práctica de derecho por muchos años. Y básicamente, pues, él pues hizo grandes aportaciones. Dentro de lo más destacado es que él fue el fundador de la Escuela Británica Moderna de Matemáticas Puras, ¿no? Y ese fue el gran aporte que le hizo Arthur Cayley, por supuesto adicional a que pues fue el creador del teorema de Cayley-Hamilton, en el que básicamente se basa en una matriz cuadrada en solución de polinomio, y que básicamente pues es lo que caracterizó su obra, ¿no? Como abogado. Muy bien, pues bien, yo creo que ha avanzado un poco el tiempo. Esto es básicamente la investigación que hemos hecho sobre matemática, perdón, sobre juristas, colegas nuestros que han hecho algún aporte a las artes, a las ciencias, y la verdad es que fue para mí muy satisfactorio haber investigado sobre estos colegas nuestros,
porque muchos de ellos yo no los conocía, ¿sí? Otros sí, otros no, y la verdad que pues yo me quedo, ¿no? Yo personalmente me quedo con la historia de Kafka, me quedo con la historia de Fermat, porque pues son dos personajes muy importantes, todos juristas, pero estos dos realmente pues tienen una extraordinaria aportación a nuestro derecho y a las otras ciencias. Entonces, pues yo dejo aquí, y si hay alguna pregunta o más bien alguna observación, alguna crítica, algún comentario que de pronto la investigación no lo abordamos, pues sería muy útil en este momento. Pero básicamente el propósito era compartir esta investigación. La idea es que me motiva para seguir investigando el tema, la verdad que es motivante, que vale la pena saber. Quizás habrán en Colombia algunos colegas nuestros que han hecho esa misma ruta, de algunos de ellos, pero que pues por tiempo y por muchas circunstancias pues no lo hicimos la mención acá. Pero les agradezco mucho la atención y muchas gracias por la oportunidad. Ignacio, muchas gracias por la oportunidad. Claudia More por toda la coordinación y a ustedes, la verdad, por pues acompañarme en esta presentación, que quise que fuera un poco así dinámica, pero espero que haya llegado un poco a ustedes. Muchas gracias. Claro que nos llegó muchísimo, de verdad, mil gracias. Qué rico haber oído todas estas historias y ver cómo algunos lo aplicaron el derecho a ese nuevo oficio y otros no. Aquí hay varios comentarios de Daniela, por si alguien entre tanto quiere levantar su mano. Ya tenemos varios. Pero Daniela dice que otro pintor abogado fue Matisse, que Fermat fue fundamental en la teoría numérica de los juegos de azar y que Cayley también, con sus variantes algebraicos, dio una linda lección de la lógica aplicable al derecho, filosofía y silogismos. Excelente, excelente, Daniela, por su aporte, la verdad, buenísimo, eso lo tengo que anotar. Excelente. Adelante, Felipe Cuberos. Gracias, Claudia. Luis Fernando, primero que todo, muchas gracias por la ilustrativa charla. La verdad es que a mí es un tema que realmente me gusta mucho. ¿A mí me están oyendo bien? Sí, ya estamos escuchando. El tema a mí me encanta porque la verdad es que siempre me ha causado admiración la gente que tiene el valor civil de cambiar de vida de un momento a otro y enrutarse en algo que lo llene más en un momento dado o que lo complemente en su visión humanista de la vida. Y yo creo que los abogados, esto es un comentario y luego una pregunta para ti y para los demás, pero a mí me parece que los abogados somos por definición personas muy versátiles, ¿no? Creo que el humanismo pues es algo realmente holístico, comprensivo y que da para que uno haga muchas cosas. Sin embargo, creo yo que es mucho más fácil encontrar abogados en la literatura que en otras áreas, ¿no? Y yo creo que la última parte de lo que tú nos pusiste, pues yo creo que da muestra de eso. Y quizás pues porque naturalmente la afinidad con las letras pues lleva naturalmente a eso. A mí particularmente me ha preocupado, y este ya es un comentario para la Cámara de Servicios Legales, que los abogados de firma, sobre todo los abogados contemporáneos, tengamos la tendencia a ser muy monofuncionales. Yo creo que nosotros nos concentramos tanto en lo nuestro que a veces le dicen a uno, ¿y usted qué sabe hacer? No, yo no sé hacer nada, yo sé hacer memorando sobre funciones, y eso me parece que es muy preocupante, y nosotros sí debemos velar por tener, digamos, un margen de acción mucho más amplio en nuestras vidas. Pero al margen de ese comentario, yo quería preguntarte si dentro de la investigación que hiciste tienes identificado un patrón de si la gente cambia de oficio y se enloquece, o la gente cambia de oficio porque se enloqueció, o la gente cambia de oficio porque quiso, pero siguió con una vida tranquila y normal. Por ejemplo, leyendo estos temas, tú mencionabas a Vargas Llosa. Hay un libro muy divertido de Vargas Llosa que a mí me encanta, que es el del Paraíso en la otra esquina, que es un paralelo entre Paul Gauguin y su abuela. Y entonces, un capítulo de uno de ella, no sé qué, y lo que le pasa a Paul Gauguin, él era un banquero exitosísimo, que se ganó el premio del banquero del año en Francia y no sé qué,
con una vida muy establecida, con su esposa, con sus hijos, y el tipo de un día para otro bota todo al carajo y se dedica a su arte y se vuelve bohemio y se va a vivir en las islas Fiji, pues, no sé dónde, y termina alcoholizado y en drogas, en fin, una vida muy... Pasó por Panamá, además. Entonces, creo que sí, yo no me acuerdo. Entonces, la abuela era peruana, entre otras, por eso llegó Vargas Llosa al cuento, porque la abuela era Flora Tristán, que era una peruana. Pero el cuento y la pregunta de fondo es si realmente lo que tú viste, la gente llega a eso porque se enloquece o se enloquece porque llega a eso o tiene una tendencia distinta a los demás. ¿Tú cómo viste eso en tu investigación? Sí, sí, muy buena su pregunta. La verdad, una excelente pregunta, Felipe, porque lo que yo puedo observar es que la mayoría estudiaron Derecho inicialmente por una cierta vocación, ¿sí? Pero al mismo tiempo tenían otras habilidades y vocaciones, ¿sí? Y escúchame, por ejemplo, el mismo García Márquez estudió Derecho. Por ejemplo, él porque no terminó Derecho, pero él empezó Derecho, ¿sí? En el Nacional, no terminó, pero su vocación era ser un escritor, ¿sí? Y muchos de ellos digamos que se les despertó, aunque ya podría haber tenido antecedentes, pero se les despertó más esa habilidad y esa vocación para ser escritores, como el caso de todos los de la literatura en las universidades. ¿Sí? Es lo que vimos, que la universidad fue el punto fue la llama, ¿sí? La llama, como ha sucedido con muchos, ¿no? Realmente, ¿no? Fue la llama. Y lo más curioso, que también otro patrón que usted preguntaba, es que algunos, ya no es la mayoría, pero algunos siguieron ejerciendo la profesión, ¿sí? O son actores, como Pierre Fermat, que siguió siendo abogado, ¿sí? Y sino que se volvió por matemáticas por sus tiempos libres. Entonces, eso, por ejemplo, es muy apasionante también, interesante. Entonces, yo lo que veo, y usted decía, y creo que esa es la característica, a veces uno tiene la vocación de abogado, pero también tiene otro tipo de vocaciones, otro tipo de habilidades que de uno lo debería explotar, ¿no? También. Y como usted bien decía, ¿no? Pues uno a veces se ahoga un poco en su profesión, pero qué bueno que uno pudiera explotar otro tipo de habilidades como lo han hecho ellos y lo hicieron ellos. Y realmente ese salto, por ejemplo, de Andrea Bocelli, ese salto que él hizo del derecho a la música es porque realmente demostró ser un gran cantante de ópera, ¿sí? Y no podía desaprovechar también ello, además porque pues no sé cuál de las dos profesiones le daba más lucro, ¿no? Pero, algunos de ellos les dio lucro la actuación y les dio lucro la música, ¿no? Eso es lo que podría, digamos, un poco contestarte, ¿no? Muy bien. Ahora, aquí dice, por ejemplo, Daniela, algo que es muy cierto, es que nuestra profesión es infinita, es cierto. Yo creo que... Pero infinita porque uno nunca acaba de trabajar, yo creo. Y bueno, y ella sigue escribiendo y me parece interesante porque los aportes han sido interesantes los que dice, pero el factor común de todo esto es que los abogados tenemos una habilidad impresionante de adecuarnos a otras circunstancias y a otras habilidades. Lo digo porque, por ejemplo, en la política se destacan también mucho los abogados. Aquí no hablamos de la política, pero si uno hace una lista, pues en la política muchos abogados destacados, ¿no? En ello, ¿no? O lo que tiene que ver con temas de gobierno, etcétera, parlamento, congresos, etcétera. Entonces, es una profesión, como bien lo dicen, la verdad, infinita, ¿no? Es una profesión que nos permite, quizás por la misma formación, porque nosotros también nos formamos en ciencias humanas, también un poco, en ciencias políticas, en nuestra propia técnica del derecho, y todo eso pues ayuda a que pues podamos desarrollar más habilidades. Y algo que nos... bueno, perdón, hay una intervención de aquí el doctor Álvaro Cala, nuestro Álvaro. Gracias, Luis Fernández. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación.
aquí echar unas flores. Ustedes no saben el escritor que tenemos en Felipe Cuberos. Lo he ¿Ah, visto, sí? espero no ser incidente con No, calla, callado. Felipe es un Callado. escritor que ustedes no se imaginan. Entonces, por eso me imagino que muchos de ustedes tienen, yo tengo un socio que es un pintor extraordinario. Yo creo que las dos cosas podrían combinarse y ojalá algún día veamos toda la obra de Felipe, que en realidad es muy buena. Y la segunda, Estupendo. yo no sabía que Andrea Bocelli era abogado, Sí. pero una de las piezas más chéveres para ver de Andrea Bocelli es el concierto de Portofino. Les acabo de mandar el link en YouTube. Ah, Algún sí. día que tengan un parche de 1 hora, siéntense a ver esa vaina con la luz apagada. No se imaginan cómo van a disfrutar el tema. Eso era todo. Mil gracias. Estupendo. Gracias, Claudia, Álvaro, y Ignacio, y María Rosario y Felipe. Por Gracias, Álvaro. no salía lo de Felipe, felicitaciones y qué bueno que tenemos que leerlo. La Lo verdad tenemos que lanzar al estrellato. Muchas gracias. Esos son los amigos que hablan mejor de uno de lo que uno hablaría. Pero muchas gracias. qué bueno, excelente. Los tengo que dejar, muchas gracias. Bueno, Alberto Lozano. Yo también debo salir, pero mil gracias por la charla. Alberto Lozano. Bueno, pues felicitaciones, muy interesante, aprendimos mucho y yo creo que nos picó pues las ganas de hacer otras cosas en la vida. Yo creo que hay una anécdota interesante. A mí me tocó aprender penal con el maestro Cancino. Ajá. Y él tiene un libro que se llama El Derecho Penal en la obra de Gabriel García Márquez. Así es, lo conozco. Así es. Y yo aprendí de penal, más que por Cancino, por ese libro, porque un literato, un escritor, realmente puede explicar pues todos los elementos pues de la dogmática jurídica, ahí muy dicho aterrizados. Entonces Gabriel García Márquez, como era abogado, como también pues algo que se ve con la manera como escriben. ¿Aló? Ahora sí, ya lo hicimos. Eso se ve en la manera como se oye, creo que se cortó un segundo. Entonces, este es un libro fascinante y claro, uno si aprende derecho, pues va a escribir sobre si la conducta es típica, antijurídica y culpable en cualquier escena, así sea una escena romántica o una aventura. Entonces yo creo que ese libro, para el que lo tenga por ahí, valdría la pena que lo revisara. Pero felicitaciones por la charla, muy interesante. Y creo que no hablaste o yo no sé si fue en un momento que me monté al carro, que no hablaste de un penalista que creo que canta. Ah, no, creo que no. Por alguna razón no lo mencionaste. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. No, pero tendré en cuenta todo esto porque hay que seguir la investigación de nuestros colegas. Muchas gracias. Bueno, María del Rosario. José Fernández, yo simplemente quería darte las gracias y felicitarte porque sé el esfuerzo que supone preparar una charla de esta naturaleza y pues la cantidad de abogados que uno se puede encontrar ligado a las artes luego. Simplemente felicitarte y agradecer a Ignacio y a Claudia por estos espacios que creo que son maravillosos. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias. Gracias, Ustedes por la invitación a la Junta. Muchas gracias. Bueno, pues creo que... Adelante. No, yo iba a decir nada, yo no veo más levantada, si quieres, Claudia, para cerrar, pero Luis Ferney, de verdad, disfrutamos muchísimo este rato, como han sido todos estos conversatorios. Muchas gracias. Todos sabemos el tiempo y el esfuerzo que requiere preparar una presentación, sobre todo tan buena como la que acabas de hacer. Entonces, en nombre de todos, de verdad que 1.000.000 de gracias. Muchas gracias a ustedes. A ustedes por un poco la paciencia y haber identificado el tema, ¿no? Ustedes no tienen que identificar el tema. Yo estaba por allá en otro lado. No, maravilloso el tema y qué bueno que lo identificamos. Vamos a montar el conversatorio en YouTube para quienes no pudieron acompañarnos hoy, lo puedan ver más adelante. Yo le pido a Luis Fernando que no se vaya a desconectar y dos anuncios parroquiales muy rápidos, y es nuestros próximos eventos. El jueves tenemos Consejo de Miembros, tendremos 2 invitados especiales. Estará Camilo Rojas, que es el ministro de Justicia encargado en el momento y nos va a hablar del World Law Congress, y estará Gabriel Duque del Ministerio de Comercio Exterior hablándonos de la misión de internacionalización. Nos esperamos de manera presencial o virtual este jueves.
Adicionalmente tenemos nuestra feria del ELEMS virtual. Nos ha funcionado muy bien la feria virtual y ya las universidades que aquí se están proyectando están pues teniendo clases presenciales, y la idea es que nuestros abogados más jóvenes puedan conocer la oferta universitaria de estas súper reconocidas universidades para hacer su LLM. Y finalmente, nuestro próximo conversatorio va a ser el 11 de noviembre, estará a cargo de Garrigues y también con una nueva temática apasionante que está denominada Un abogado de película, donde más adelante estaremos ampliando información al respecto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luis Ferney, por acompañarnos esta tarde. Disfrutamos de todos estos nuevos aprendizajes. Un saludo a todos y chao, chao.